Buenos días, señores televidentes del canal. En este día tenemos una persona bastante famosa y reconocida en la literatura moderna. ¿No es así, compañero? Claro, compañía, estamos hablando de un autor modernista que inició su camino literario en España, que aparte de sobrevivir la Segunda Guerra Mundial en los años 1945, murió por esas décadas en una invasión hecha hacia aquel país. Yo pienso que fue por una balacera o una bombardera. La verdad no sé, pero lo que sí sé es que nació en España el 18 de marzo de 1867. Su camino literario no fue muy fácil. Tuvo varios obstáculos, los cuales lo superó. Además, que sus profesiones fueron las siguientes. Él fue filósofo, escritor, político y además creo que tenía un emprendimiento en periódicos o algo al estilo en su nación. Ay, compañero, otra vez desinformado. Para aclarar las dudas, este autor sí es demasiado reconocido por la literatura modernista, pero en sus inicios no fueron en España, sino en el país natal, el cual es Nicaragua. Él nació en la fecha que tú mencionaste, pero el único inconveniente es el mes en el que nació, fue en enero y no en febrero. Aparte, él creció su fama siendo un periodista como nosotros. Además de esa profesión, era autor, poeta y se metía algunas veces en asuntos diplomáticos y no políticos. Sobre todo, él no tenía ningún emprendimiento sobre periódicos o algo parecido. Lo siento, la verdad no sabía esos datos. Algunos sí y otros no, pero al final, de la persona que estamos hablando es nada más y nada menos que Rubén Darío, el máximo representante del modernismo literario en los últimos siglos. Y con todo esto aclarado, por favor, compañero, empiece la entrevista. Amigos queridos, les recibimos con un abrazo fraterno a todos aquellos que nos siguen a través de nuestro programa. Hoy el canal se viste de lujo. Tenemos a un personajazo, uno de los grandes escritores de la historia, de profesión periodista y también diplomático. Una de sus pasiones es la poesía y también es escritor. Pero lo más importante es su pasión y su aporte a la poesía nicaragüense. Con ustedes, el escritor Rubén Darío. Muchísimas gracias, Rubén, por aceptar nuestra invitación y darnos ese placer y Lujo lujo de... de tener a un personaje de tu talla y poderlo entrevistar y que la gente se den cuenta de cómo ha ido evolucionando tu vida y cómo has llegado a donde estás. Muchas gracias, ¿cómo estás? No puedo decirte nada más agradecerte por la invitación a este canal y darme la oportunidad de darme a conocer entre las personas y hablarte un poco más de mi historia, ¿no? Em, gracias. Ok, Darío, igualmente te agradezco de nuevo. Me siento muy emocionado. Espero que esta entrevista salga súper bien. Y bueno, Darío, tú naciste en la ciudad de San Pedro de Metapa, San Pedro de Mata. ¿Y dónde ejercices tus estudios? en la institución de León, en Nicaragua, pero cabe aclarar que solo fueron los estudios elementales, compañero. Elementales, o sea, los básicos, súper básicos. Claro. Ok, genial. Eh, ya mismo es tu cumpleaños número 41. ¿En qué Sí, fecha? sí, el 18 de enero te cuento. 18 de enero. ¿Y cómo vas a festejar tu cumpleaños? Pienso hacer una cena tranquila en mi vida privada y no mucho más. Me imagino que con tus amigos de letras, ¿no? Sí, claro. Muy bien, Darío, entonces espero que me des la confianza de poder preguntar algunas preguntas, una ronda de preguntas pequeñas que el público mismo ha ido dando su opinión, qué quiere saber de ti, ¿no? ¿Qué quieres saber de tu vida, de algunas obras que tú has tenido, has publicado en estos Mm, últimos años? Entonces espero que me des la oportunidad y si es que me incomodo con claro, alguna pregunta, por favor, házmelo saber. claro, sí, por favor, continúa y te doy la confianza de hacer las preguntas. Gracias. Bueno. Como primera pregunta tenemos esta. ¿Qué sentimientos o expresiones transmites con tus obras?
Bueno, ¿qué te cuento? En mis poemas trato de transmitir expresiones que cada día se encuentran en la sociedad, ¿sabes? Como el tiempo, la juventud, entre otras cosas. Pero sobre todo en los poemas juveniles, yo, al menos lo que trato de transmitir es la defensa de la libertad, la justicia, democracia. Bueno, además se puede observar que en mis poemas son independientes y progresistas. Claro, ¿no? Y no solo es dirigido al público de joven, ¿no? Recordemos que tus obras han llegado a Europa, a grandes escritores, a cambiar totalmente su manera de pensar, llevándoles a esa escritura modernista, que recordemos que no está dirigida a todo público, ¿no? O sea, está dirigida a esas personas que han estudiado, que saben de literatura, son personas que utilizan palabras rebuscadas y esas personas son las que entienden tus obras realmente. Claro, podría decirse así. Muy bien, Darío. La siguiente pregunta es una de las más aclamadas por el público. Recordemos que tú anteriormente en tu vida fuiste periodista. Eh, Comenzaste en el periódico nicaragüense en tu nación Claro. y luego viajaste a Chile. ¿Nos puedes contar un poquito sobre cómo inició esa pasión por el periodismo y sus inicios en tu vida? Uy, bueno, ¿qué te cuento, no? Todo esto empieza a mis 14 años en periódicos nicaragüenses. Después de esto fui acogido bajo la protección del presidente de la República de aquellos años. Mira, viajé y conocí poetas en 1883. Regresé a mi Nicaragua a seguir colaborando en periódicos. 3 años más tarde, imagínate tú, me hice periodista en Chile y ahí amplié mis conocimientos y el resto es historia, como tú sabes. Qué genial, qué genial. Entonces, pero como tú me dices, ¿no? O sea, viajas a Chile y ahí adquieres un poco más Claro, de experiencia en el periodismo. sí, 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 sí. Chile terminó de formarte como periodista. Podría decirse que fue parte de, no, yo no lo veo concluso con mi carrera. Ah, ok, qué genial. Entonces tú sigues mejorando, Sí, sí, sí. mejorando ahí, dale, dale, ok. Y me dices que a los 14 años iniciaste como periodista, ¿no? Qué genial. O Sí, sea, inspiras a muchos jóvenes que nos están viendo en estos momentos, eh, que pueden seguir tus pasos. Eres un hombre a seguir. Entonces, impresionante. Me quedé muy impactado con la edad que iniciaste como periodista. Y no desde lo pequeño, sino desde lo grande, en el periódico de tu nación, Nicaragua. Bueno, me acaba de llegar un mensaje de los televidentes. Todos votaron por una pregunta en particular. Te la voy a leer. ¿Cuáles son tus mayores logros e obras importantes? mis mayores logros. Ok. Bueno, diría yo que está en ser inspirador de otros autores, para así cada vez revolucionar el ámbito de la literatura. Mientras que en mis máximas obras te podría destacar las siguientes: Abrojos, Azul, Prosas profanas, Cantos de vida y esperanza, y mi obra, que es la de La vida de Rubén Darío, escrita por mí. Ujú. Esta última es publicada en 1914. 1914, ok. Darío, te cuento que nos están viendo más de 50.000 Wow, personas en este momento. Imagínate tú. sí, claro. Y nos están pidiendo a gritos que por favor nos declames un pedacito de tu obra azul. Claro, si me das la oportunidad, eh, Claro. permíteme compartirte un pedazo que creo yo podría gustarle al público. Y bueno, esto dice así: en las pálidas tardes me cuenta una hada amiga las historias secretas llenas de poesía,
lo que cantan los pájaros, lo que llevan las brisas, lo que ven en las nieblas, lo que sueñan las niñas. Bravo, bravo, Gracias, Rubén. muchas Qué gracias. genial. Muy bonito. Recordemos que tu obra Azul fue la que inició con la escritura modernista, ¿no? Es una de tus mayores obras y que inspiró a muchísimos escritores a nivel mundial. Sí, Bueno, gracias. sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles eran tus asuntos diplomáticos en los cuales estabas involucrado? Porque recordemos que además de ser un gran escritor y poeta, también fuiste un político en tu nación y como yo sé, también en parte de Europa. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue eso? Bueno, permíteme decir que hablando de aquello, no entré tanto en la diplomacia como crees, o bueno, al menos las personas piensan. Pero se podría decir que gracias a mis obras, periódicos, como los argentinos me enviaban como corresponsal a España, o como cuando fui nombrado cónsul de mi Nicaragua. Bueno, además, hubo una vez que para ser específicos, en concreto, ¿no? Fui a un asunto en España. ¿Por qué? Era para resolver una disputa de territorio con Honduras. Muy Ok, aparte de eso es la relevancia que puede haber tenido como diplomacia, como lo dices tú, en Europa. ok, pero, o sea, según lo noto, ¿no? Tú prefieres no, que la gente no te conozca más como un político, ¿es Claro, verdad? es de decir que es una de mis aptitudes, siendo una persona de literatura, pero preferiría no tocar esos temas. Ok, ok. Rubén, con esta pregunta concluimos. ¿Con qué palabra te describes tú? Bueno, mira, es algo bastante extenso, ¿no? Y al menos viniendo de mi forma de pensar o cómo veo las cosas, creo que soy una persona que de una forma, para mí, la vida es un poco aburrida y la realidad es dura. Por eso trato de transmitir en mis poemas todo esto, lo que es salirme de los contextos y poder entrar a mi propio mundo. Ok, entonces, ¿cuál sería la palabra? Soñador, tal vez podría ser una de tantas. Soñador. Muy bien, muy bien. Rubén, te quiero dar las gracias por esta hermosa entrevista que me has brindado. Gracias por darme el honor de entrevistarte. Igualmente, nos despedimos de todo el público que nos está viendo en estos momentos. No sé, Rubén, si tú quieras decir algo. No, para nada, me quedo bastante cómodo y muchas gracias por tu invitación. De igual manera, que tengas un excelente día y ojalá esto se pueda volver a repetir. Así es, así es. Tiene que volverse a repetir, Claro, Rubén. Por favor, tenemos que poner fecha y hora para volvernos a encontrar y terminar esto con broche de oro. está Entonces, bien. Rubén, nos despedimos. Hasta luego a todo el público presente que nos está viendo. Hasta pronto, muy buenas noches. Con toda esta maravillosa entrevista terminada, recitaré un poema de los más exitosos de Rubén Darío, la cual se llama Abrojos. Puso el poeta en sus versos todas las perlas del mar, todo el oro de las minas, todo el marfil oriental, los diamantes de Golconda, los tesoros de Bagdad, los joyeles y preseas de los cofres de Nabad, pero como ni tenía por hacer versos de un pan, al acabar de escribirlos murió sin necesidad. Y si no fuera poco, mi compañero a continuación dará una pequeña conclusión sobre esta entrevista. Muy bien tu declamación, Joel. Al final, Rubén Darío fue un escritor que revolucionó el arte de la literatura, pasando por dificultades e involucrándose en actos que a la final le darán la reputación que tiene hoy en día. Además, que nos enseña que nunca renunciar a nuestras metas y hacer lo que nos gusta para inspirar a los demás jóvenes a seguir revolucionando el mundo poco a poco. Muchas gracias.
Con esto nos despedimos. Hasta luego.